Bueno, bienvenidos a Por las Ramas. Hoy tenemos con nosotros a Jero, Fractional CTO, anteriormente CTO en una startup y involucrado en temas de AI desde 2018. Así que bienvenido, Jero. Gracias, un placer estar aquí con vosotros y bueno, vamos a ver qué tal. Muchas gracias, Genial. Jero, un placer. Genial. Bueno, Jero, gracias por venir. Queríamos empezar un poco entendiendo, ¿no? De dónde vienes y cómo has llegado a tu rol actual como Fractional CTO. Entonces, ¿quieres contarnos un poquito brevemente sobre tu historia? Vale, os cuento brevemente. Bueno, yo estudié ingeniería informática aquí en Madrid y básicamente empecé como desarrollador, también en una empresa de Madrid. Luego estuve unos años viviendo en Francia, trabajando para Amadeus, también como desarrollador. Ya era un bicho grande, ¿no? Empresa grande, muchos departamentos, muchos ingenieros y aprendí un poco también lo que es trabajar en una empresa tan grande, ¿no? Y bueno, me sirvió también como una experiencia bastante interesante. Aplicación distribuida, bueno, miles de microservicios, una forma de trabajar bastante novedosa, ¿no? Y luego volví a España, me tomé un año sabático y estuve trabajando en una aplicación que estaba haciendo con un amigo, una aplicación de viajes para hacer itinerarios de ciudades. Estuvimos, bueno, probando ahí suerte con eso, pero bueno, al final pues vimos que no conseguíamos tracción. Mi amigo tampoco estaba muy convencido de meterse de lleno en el proyecto y bueno, al final pues acabamos dejándolo y haciendo otra cosa. Y justo ahí en el interín pues me salió un proyecto de freelance y me gustó bastante la experiencia como desarrollador. Y luego pues de ahí pues enganché con otro proyecto grande también como freelance. Mucho de programación, también me sirvió para aprender bastante de AWS, del cloud, que en esa época pues era bastante novedoso. Y de ahí, a los 2 años me llamaron para una startup que se llama Dive, que necesitaban a alguien que liderara el equipo técnico, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estaba muy cómodo de freelance, condiciones muy buenas, yo tenía mi horario y no tenía que rendir cuentas a nadie, por así decirlo, pero me faltaba un poco la parte más de crecer, ¿no? Como parte de una empresa, de un proyecto. Entonces es ahí cuando dije, bueno, pues esto justo que me ha caído un poco del cielo porque yo tampoco lo estaba buscando y dije, ¿por qué no? Y fue así como me uní al proyecto de Dive y bueno, empecé como líder técnico y luego pues acabé siendo el CTO, ¿no? Ujú. Y bueno, ahí estuve 4 años hasta el año pasado y el año pasado pues salí y empecé a trabajar como fractional CTO, que es un concepto bastante nuevo, sobre todo en España. En Estados Unidos e Inglaterra sí que se lleva más. Y bueno, la idea es una especie de CTO freelance, ¿vale? Y ayudar a las empresas desde fuera, ¿no? Como consultor, pues o bien startups que a lo mejor no han conseguido todavía un CTO con experiencia, o bien empresas ya en fase growth o scale-ups que por lo que sea necesitan un refuerzo en esa parte y tener una persona con experiencia pues les puede ayudar, ¿no? A trabajar en algunos, digamos, pain points que puedan tener o cómo mejorar cómo hacen el delivery, cómo trabajan en Agile, qué buenas prácticas utilizan y todo este tipo de cosas. Así que bueno, eso es bastante resumido, ¿no? La trayectoria. Bien. Cuando tú te unes a Dive, entiendo que, porque has dicho que entras como líder técnico, ¿no? Entiendo que previamente no habías liderado equipos técnicos o sí habías tenido ya funciones de tareas un poco de gestión aparte de las de desarrollo. Como tal, no había tenido tareas de gestión. Sí que es cierto que cuando estaba como freelance actuaba un poco como tech lead, entonces era el referente técnico del equipo y estaba pues ayudando, ¿no? Un poco más allá de lo que es la arquitectura de la aplicación, también bueno, en ayudar a promover buenas prácticas, ayudar a trabajar pues, de forma más óptima, ¿no? Sobre todo con gente más junior, mentorizando y tal. Entonces, no había tenido un puesto de gestión per se,
pero sí que es cierto que había pues ya tenido cierta experiencia trabajando con equipos y haciendo un poco de tech lead, digamos. Bien, bien. Y una pregunta que tengo, ¿no? Es cómo se llega a ser CTO o qué habilidades consideras que son clave para pasar de desarrollador a CTO o a líder técnico, ¿no? A tech lead, quizá no nos vayamos tan lejos. Claro. A ver, yendo por partes, primero para pasar a Tech Lead, pues bueno, yo creo que es importante que te guste mucho lo que haces, ¿vale? Tienes que tener pasión por aprender, por estar siempre encima, ¿no? de lo que está saliendo, de intentar siempre mejorarte, ¿no? Y ir creciendo. Y luego un foco en que te guste mucho lo técnico, ¿no? A mí siempre me ha encantado la parte técnica y toda la parte de utilizar, ¿no? Lo que es la tecnología para resolver problemas, ¿no? Hay una creatividad muy grande también que me encanta. Y bueno, gracias también a gente con la que he trabajado, modelos que he tenido de referentes, pues yo creo que el camino se me fue yendo hacia esa parte, ¿no? de Tech Lead. Y bueno, lo de cómo se llega a CTO, en mi caso, pues un poco así de chiripa, diría, ¿no? A veces, pues los caminos no son claros, pero bueno, las piezas empiezan a encajar y luego visto en retrospectiva las cosas tienen sentido, ¿no? ¿Y en qué necesita un CTO? Pues yo creo que o sea, más allá de técnicamente pues ser alguien potente, ¿no? Entender también muy bien la parte de negocio, ¿vale? Que a veces se subestima y se piensa que los técnicos no tienen que pensar en negocio y el CTO es un rol que tiene que entender muy bien el negocio porque es el encargado de coger esa visión de negocio, de producto y traducirla en una estrategia de tecnología. Entonces, lo primero es entender qué problema quieres solucionar, para quién, cuál es el mercado, cuál es la propuesta de valor, con qué recursos tienes, qué financiación, y de ahí pues vas moldeando la estrategia de tecnología. Entonces, digamos que para mí la responsabilidad principal del CTO es esa, es definir esa estrategia de tecnología que responda al negocio. De ahí, pues bueno, está desde definir o trabajar en lo que es la arquitectura y el stack tecnológico, hasta trabajar en definir cómo van a ser los equipos, reclutar a gente, también fijar una cultura, ¿no? de buenas prácticas, de mejora continua, de excelencia técnica, ¿no? Luego, pues todo lo que tiene que ver también con ayudar a ese equipo, ¿no? A mentorizarlo, a que funcione con procesos ágiles que le permitan, ¿no? Entregar digamos, el software o lo que quiera que sea que construya esa startup, ¿no? Y luego, bueno, obviamente, pues que lo que se entregue tenga calidad y sea operable y todo eso dentro del contexto de la startup, ¿no? Entonces, no solo foco en construir, sino en asegurar que eso que vas a construir y vas a sacar, mañana se puede operar y es sostenible y es escalable, ¿no? Porque muchas veces construimos tecnologías que luego son muy difíciles de operar, ¿no? Yo me acuerdo en una empresa, pues hicimos un producto y era una plataforma bastante potente de procesamiento de metadatos de televisión y bueno, teníamos como clientes a Vodafone, a Orange, pero claro, al principio la primera versión requería un coste de operaciones bastante alto, ¿no? Entonces, era una tecnología muy potente, pero a la vez el coste de operarla era muy alto, ¿no? Luego fuimos trabajando en bajarlo, pero ahí también te das cuenta, ¿no? De muchas veces la gente piensa, oye, ¿cuánto cuesta construir esto? Pero no te preguntas qué pasa el día 2, ¿no? Cuando esto está en producción y lo tienes que operar. Entonces, yo creo que el CTO tiene que tener esa visión, ¿no? Por un lado, el corto plazo, es decir, cómo voy a desarrollar ese MVP, esa V1, y luego más medio-largo plazo, cómo lo voy a operar, cómo lo voy a escalar y cómo esto se alinea con la estrategia de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, aquí se podrían estar hablando durante horas, ¿no?
y errores también que se cometen, ¿no? A veces de pues, hacer una arquitectura súper escalable desde el principio y de repente te encuentras que a lo mejor pues no tienes un volumen de usuario mucho más bajo y a lo mejor en los próximos años pues va a ser un volumen que puedes manejar con una arquitectura mucho más baja, ¿no? Entonces ahí pues es el CTO, ¿no? El que tiene que definir esa estrategia y yo creo que es muy importante también que el CTO no esté tan involucrado en la ejecución, ¿no? Muchas veces, esto lo vemos en startups, ¿no? Contratan un CTO y el CTO es el lead programmer, ¿no? El que está programando la aplicación. Eso quería preguntarte algo, justamente, que era una pregunta, que mucha gente no ama la parte técnica, pero no le interesa la gestión. Entonces, CTO no es para todos. ¿Qué opinas? Tal cual, tal cual. De hecho, eso es una de las cosas que veo ahora. Yo, ahora como Fractional CTO, una de las cosas que hago es mentorizar a nuevos managers. Y una de las cosas que curiosamente no entienden es que sus responsabilidades ya han cambiado y su responsabilidad no es tanto tirar líneas de código como gestionar a personas, ¿no? Y muchas veces la gente que es muy técnica es como desprenderse de un bien preciado, ¿no? Porque a todos nos gusta programar y de repente dices, no, es que ahora en vez de programar, pues vas a tener que hacer one-to-ones con el equipo o ir a reuniones con el cliente o con el CEO, ¿no? Pues definitivamente yo creo que si vas a ir en esta parte, ¿no? Más de gestión, pues tienes que tener claro que tus responsabilidades van a cambiar, ¿no? Y si no estás dispuesto a ello, pues igual puedes ir por otro camino, que también los hay, ¿no? O sea, hay el camino de experto técnico que te permite, digamos, seguir muy ligado a la parte técnica sin tener que gestionar, ¿no? Y te quería preguntar, bueno, justamente, ¿qué problemas o retos te solés encontrar cuando las empresas intentan escalar equipos técnicos? Claro. A ver, aquí hay muchos retos, ¿no? Uno que vosotros conocéis bien es el tema de encontrar talento. El talento tech es súper complicado de encontrar muchas veces y ahí compites con peces grandes y luego también con startups que están haciendo mucho ruido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí una de las partes críticas es cómo reclutar a ese equipo, ¿no? Y ahí pues influye mucho también la marca de startup o de empresa que tengas, porque al final no es lo mismo si te viene un Cabify o un Globo, ¿no? Que son conocidos, que si te viene una startup que a lo mejor no se conoce, ¿no? Para bien y para mal. O sea, hay gente que puede decir, oye, pues yo no quiero trabajar en un Globo o un Cabify, pero bueno, ahí digamos que esa es una de las partes importantes, el tema del talento. Luego, otro clave es la cultura, es decir, con qué cultura partes, porque si tú tienes una cultura mala y metes más gente, pues el resultado es caos, ¿no? Entonces, esto es algo que muchas veces se subestima, pero la cultura es que se crea desde el minuto cero. En el momento que tienes 2, 3 personas trabajando juntos, ya hay una forma de hacer las cosas, una forma digamos, de trabajar y eso luego se va perpetuando, ¿no? Si tú no tienes una cultura buena, pues eso lo hemos visto. Ha habido startups que han prácticamente muerto, ¿no? En el escalado porque tiene una cultura muy mala y lo que ha hecho es empeorar, ¿no? Entonces, bueno, ahí el tema ese del talento, la cultura, son fundamentales. Luego también, si en esa gente que tienes in-house, pues tienes gente también preparada para crecer, ¿no? Pues siempre es más fácil absorber el talento que si tienes que contratar pues perfiles más de management que a lo mejor te van a traer una cultura diferente o van a entender menos la visión de cuál es la startup, ¿no? Entonces también esos perfiles iniciales, casi de fundadores o cofundadores que tengas, pues marcan mucho también cómo puedes escalar, ¿no? Y luego está el tema también de, bueno, que muchas veces los inversores pues o sea, cuando invierten dinero, esperan que escales muy rápido en personas y demás. Y a veces hay también que saber tener digamos, pisar el freno si es necesario. Es decir, preguntarse, oye, ¿para qué necesito? ¿Cuánta gente necesito? Y tener un poco de racionalidad ahí. Porque también si empiezas a meter gente muy rápido,
pues ahí, aunque tengas una cultura buena, te la puede impactar, ¿no? Porque hay empresas que no pueden absorber tan rápido muchos recursos, ¿no? Entonces, yo creo que esos son algunos de los retos, ¿no? Luego, obviamente, están los retos de aumentar el negocio, los usuarios y todo eso, pero bueno, yo creo que en la parte más de equipo, de estrategia y tecnología, pues va un poco por ahí, ¿no? Claro, al final también hay un punto importante, ¿no? Yo me acuerdo cuando tú estabas en Dive, una de las cosas más atractivas que teníais, que yo creo que es un diferencial, igual que ser una empresa grande, estilo Globo, Cabify, también ofrecer un reto técnico diferencial también es, o un stack técnico que no se ve tan habitualmente, pues también es un gran atractivo, ¿no? Vosotros, por ejemplo, en tu caso estabas involucrado con temas de AI en 2019, 2020, que ahora es como súper trendy y demás, pero en ese momento era como, bueno, me voy a una startup a hacer AI. Entonces, creo que también tienes que encontrar, cada empresa debería tratar de encontrar cuál es su diferencial, ¿no? Y usarlo. Tal cual, tal cual. O sea, lo que has dicho, vamos, es fundamental. Al final yo creo que los desarrolladores buscan eso, buscan un proyecto potente, ¿no? Y en el caso de la IA, pues ahora más, ¿no? Pero ya en nuestro momento nosotros teníamos muy claro que ese era un factor de venta de la empresa, ¿no? Y mucha gente venía porque dice, quiero hacer IA. De hecho, todo el mundo lo decía, independientemente de si fueran data scientists, programadores. A nosotros nos pasaba algo muy curioso que es que todos querían ser data scientists. Entonces te venía un programador con mucha experiencia, pero quería ser data scientist. Entonces teníamos que decir, vale, está muy bien, pero también necesitamos programadores, ¿no? Y de hecho, muchas veces era lo que te montaba el producto, la aplicación, ¿no? El data scientist pues trabajaba más en el fine tuning de los modelos, pero necesitabas todo el envolvente. Y muchas veces ese envolvente es lo que marca la diferencia, porque al final los modelos, pues normalmente no desarrollas modelos in-house, sino que son modelos open source o modelos fundacionales y sobre eso vas construyendo tu software, ¿no? Entonces, bueno, el tema es el factor de tecnología de IA es súper, vende muy bien y luego también pues que vean, ¿no? Cuáles son los valores y la cultura, que en nuestro caso pues éramos muy técnicos, yo me involucraba en las entrevistas y bueno, ya veía, ¿no? Que era bastante técnico. De hecho, me acuerdo de una anécdota una vez que estaba haciendo una entrevista, ¿no? Y era una entrevista bastante técnica y en un momento me pregunta el candidato si yo era de recursos humanos, ¿no? Porque, claro, estaba, no sé por qué él pensaba que yo era de recursos humanos y cuando le empecé a preguntar ahí sobre un poco sobre arquitectura, SLAs y demás, pues ya empezó a ver que no. Pero bueno, al final yo creo que más allá de, obviamente, de lo normal, ¿no? O sea, que a todo el mundo pues, le mueve también el tema salario y demás, pero ya como la competencia es tan grande, pues tienes que tener un proyecto que mole, tienes que tener tecnologías top, tienes que tener una cultura con valores alineados a la persona, ¿no? Y bueno, también si tienes gente de la que aprender, ¿no? Un buen grupo, un buen equipo, pues eso también suma, ¿no? Al final, yo creo que eso todo forma parte de esa marca de startup o de empresa que hablábamos antes. Ujú. Has abierto un melón también muy interesante, Jero, cuando has hablado de tener gente que crezca dentro de la compañía. Hay como dos vías de pensamiento, ¿no? Hay empresas que prefieren fichar lo que sería la capa de management de fuera y hay empresas que prefieren contratar gente y hacerla crecer dentro de la empresa, ¿no? Y normalmente acaba siendo un mix entre las dos lo que pasa. Pero ¿qué opinión tienes al respecto o qué te ha funcionado mejor en la práctica? Claro, pues la verdad que hemos hecho las dos, ¿no? Si hay gente in-house que puede crecer, pues siempre yo creo que las empresas en general apuestan por ello porque es gente que ya está involucrada con el proyecto, que ya sabes cómo funciona y que le vas a dar la responsabilidad de liderar un equipo, ¿no? Entonces, es algo que cuanto menos riesgo asumas, mejor en ese sentido. Pero bueno, hay veces que no tienes esa experiencia o que haya alguien que conoces que puede cubrir muy bien ese puesto, que tiene una experiencia muy sólida afuera y también puede ser interesante traerlo, ¿no? Entonces yo diría que si tienes la opción dentro, pues apostar por dentro, pero si no, pues
pues mirar fuera y ahí asegurarte pues lo típico, ¿no? Que está muy alineado con los valores de la empresa, la mentalidad y bueno, también es un poco lo que necesita. Bien, vamos con una pregunta bastante clave, ¿no? Que es, ¿qué es un fractional CTO? Esta es la pregunta del millón. Sí, Pues bueno, es una, digamos que ahora mismo el fractional CTO es algo que en España se está empezando a oír, ¿vale? Yo creo que lo empecé a oír el año pasado, supongo que estaba de antes, pero no. Yo creo que a partir del año pasado empecé a ver los primeros perfiles en LinkedIn y demás, y es una figura que básicamente es freelance y lo que hace pues es proveer de algunas de las capacidades de CTO como consultor externo para empresas y startups, ¿vale? Puede trabajar en varios modos. Por ejemplo, tienes un rol que es lo que se llama interim CTO o CTO interino, que vendría a suplir a un CTO que, o bien, imaginemos una startup que todavía no ha conseguido contratar un CTO y necesita un CTO para los primeros meses, para que le ayude a definir esa estrategia de tecnología inicial, incluso para que le pueda ayudar a lo mejor a empezar a hablar con inversores y demás. Digamos, pues esto sería muy parecido a las responsabilidades de un CTO, pero hecho como externo y de forma temporal. Además, la ventaja de esto es que no te tienes que diluir, no le tienes que dar equity bueno, puedes, digamos, es flexible en las horas. A lo mejor no te hace falta un CTO 40 horas por semana puedes tener un CTO 10 horas por semana, por ejemplo, y con eso pues también te sale mejor, ¿no? de costes. Ese digamos que sería una de las roles que puede asumir, ¿no? El fractional CTO. Luego el otro es más como un CTO as a service o por proyectos y es, pues yo a lo mejor tengo ya mi CTO, tengo mis líderes técnicos, pero he identificado que hay ciertas cosas que pueden mejorar, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo que la productividad de mi equipo Scrum pues va bajando a lo largo del tiempo, ¿no? O estoy promocionando a ingenieros a engineering manager, pero la persona que está de CTO está demasiado ocupado para mentorizarlos y acompañarlos. Pues este tipo de cosas es donde un fractional CTO puede ayudar, ¿no? Normalmente aquí, como se trabaja, pues se define un proyecto, ¿no? Unos objetivos, y luego el fractional CTO pues se incorpora a la empresa, ¿no? Unas horas por semana, y lo que hace es analizar primero la situación, ver dónde están los pain points y luego definir un plan de acción junto con la gente del equipo, ¿vale? Pues aquí si, por ejemplo, se está viendo que la productividad es baja, se empieza a ver cómo se trabaja, ¿no? Desde la definición del trabajo hasta el delivery. Y a lo mejor, pues, una de las cosas que se suele ver es que la comunicación entre el equipo de producto y el equipo de ingeniería, pues a veces no es idónea. Entonces se está definiendo el trabajo de forma parcial y esto hace que los desarrolladores tengan que consultar durante el sprint digamos, a la gente de producto y esto está haciendo todo digamos, el flujo de desarrollo más lento, ¿no? Pues cómo el fractional CTO puede ayudar ahí a decir, vamos a ver cómo podemos mejorar esta parte, ¿no? Cómo podemos mejorar la definición, cómo podemos mejorar la comunicación. Luego otro problema común, ¿no? ¿Cómo se prueba el software, ¿no? Pues a veces parece mentira, ¿no? Pero hay muchas empresas que todavía lo prueban de forma muy manual y una subida al sistema de test pues les puede llevar media hora, ¿no? Pues ahí también hay un punto de mejora muy grande, ¿no? Entonces se puede preparar un plan y un plan que con pequeñas modificaciones permita mejorar la productividad del equipo, ¿no? Y todo esto, pues digamos que se va definiendo y llevando a cabo con el equipo in-house, ¿vale? Aquí lo bueno del fractional CTO es como no está en el delivery, como no está en la ejecución del día a día, pues se pueden centrar en eso, ¿no? Yo, por ejemplo, antes cuando era CTO tenía identificadas muchas áreas de mejora, pero al final como el día a día te come, pues dices es que no puedo, ¿no? Y aquí, digamos, la ventaja del fractional CTO es que el CTO se puede apoyar, ¿no? en esta figura y decir, oye, pues ayúdame a trabajar en mejorar esto, ¿no?
y es una figura que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y bueno, yo creo que en el futuro se va a ver más, ¿no? O sea, ahora mismo el CTO es como un monolito que tienes uno y no escala, pero justamente en el mundo tech lo que estamos viendo es que las cosas tienen que escalar y ser elásticas. Y si yo mañana necesito más máquina, pues levanto más máquina. ¿Por qué no hacerlo también con la capa de gestión, ¿no? Y con el CTO? Pero ahí te quiero preguntar también un tema. Bueno, que imagino que las empresas que estás ayudando está cambiando el día a día. ¿Cómo crees que está influenciando la inteligencia artificial en el día a día de los desarrolladores, ¿no? Pues yo creo que el finales del 2022 y principios del 23 ha sido un poco como el punto de inflexión, sobre todo con bueno, el famoso ChatGPT, ¿no? Y todo esto de la IA generativa. Pero la verdad es que sí que se está viendo y yo empiezo a ver que el potencial de esto es tremendo, ¿no? Ya, por ejemplo, el GitHub Copilot, que yo lo utilizo también para proyectos personales y demás, pues ya te da un plus, ¿no? de productividad. Y luego pues tienes además el ChatGPT con el modelo GPT-4, que es bastante mejor que el modelo que viene en Copilot. Y si tienes la posibilidad de utilizarlo, porque bueno, la empresa lo permite, no hay problemas de datos, de privacidad y demás, pues esto ya supone un boost. O sea, ya hay desarrolladores que están trabajando bastante más rápido, ¿no? Y esto, bueno, es un ejemplo. Yo creo que esto va a ir a más porque los modelos cada vez están mejorando más. Y esto lo que va a permitir también, yo no creo que en el corto o medio plazo vayan a recortar puestos de programador, sino yo creo que lo que va a pasar es que los programadores tengan más tiempo para hacer las cosas mejor, ¿no? Más buenas prácticas, más testing automático, más code reviews. Al final esto yo creo que va a ir más por ahí. Entonces, vamos a tener como software idealmente más robusto, ¿no? Así que por la parte del desarrollo yo lo veo muy potente. Luego pues, tiene muchos más casos de uso, ¿no? Todo lo que son buscadores de información, buscadores semánticos, procesado de información. Incluso ahora los GPTs que han sacado, ¿no? OpenAI la semana pasada, pues ya tienen una pinta bastante potente, ¿no? Porque ya se ve que se pueden programar con lenguaje natural, incluso ejecutar código, ¿no? Todavía, o sea, he hecho algunas pruebas y a veces pues va un poco lento el servicio, pero ya son capaces, ¿no? De decirle, por ejemplo, tengo que scrapear esta página web, que te voy a pasar ahora, hazme un script, scrapéala y devuélveme todo el formato, digamos, la lista de contenido en formato JSON. Pues todo eso ya se puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se va a subir un escalón en productividad en todo lo que es el mundo de desarrollo. Y bueno, luego en el resto de cosas, pues también el tema de generación de contenido, ¿no? Hay en multitud de cosas que esto va, en todo lo que es aprendizaje, ¿no? A tener un chatbot personalizado para aprender un idioma, por ejemplo, ¿no? O para aprender pues, un lenguaje de programación, para aprender cualquier cosa, ¿no? De hecho, yo creo que las empresas lo van a empezar a utilizar también para los onboardings, ¿no? A lo mejor tengo un chatbot con toda la información de mi empresa y el onboarding pues lo puede hacer esa persona con el chatbot, ¿no? Todavía yo creo que es importante que las personas estemos en el loop porque, bueno, las famosas alucinaciones no son pocas y esto todavía no se le puede dar autonomía. Pero ya yo creo que esa combinación de IA con humano va a suponer un cambio grande, muy, muy grande. Jero, en tu trabajo del día a día como fractional CTO, ¿no? ¿Cómo ves tú que las empresas están recibiendo todo este tema de la AI? Porque nosotros vemos empresas de desarrollo, ¿no? Nosotros vemos empresas que, por un lado, lo aceptan muy bien y les pagan incluso la licencia a los developers,
Y por otro lado, vemos empresas que son un poco más haters, digamos, estilo, prefiero que esto no se use a la hora de desarrollar, al menos aquí en mi casa, ¿no? Entonces, es un poco ahí esa dualidad. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre cómo están acogiendo las empresas el AI? Claro, pues yo creo que ahí es también un poco en la línea de lo que dices. Hay gente que lo está cogiendo muy bien y ven el valor. Hay otros que no es que digamos que no les guste, pero que no entienden muy bien el valor y tampoco se lo han empezado a plantear, a veces porque están a mil cosas y dicen, hostias, no tengo tiempo a ponerme a mirar esto. Y luego, pues sí, habrá otros que a lo mejor pues no quieran subirse a esa ola, pero vamos, yo creo que esto es, o sea, tarde o temprano los copilots van a ser una herramienta más, ¿no? Igual que en los IDEs, pues hace años que tienes el autocompletado, pues esto digamos que es un escalón más, bastante más grande, ¿no? Pero también yo creo que es importante que las empresas tengan una política, ¿no?, de cómo utilizar estas herramientas. Porque lo que sí que veo un riesgo es en la gente junior, ¿no?, que todavía se está formando, está aprendiendo, que a veces les falta por experiencia esa capacidad crítica de ver lo que me da o el código que me sugiere la IA y depurarlo y corregirlo, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo, por un lado, de introducir más bugs en producción, ¿no? Y luego, por otro lado, de que estos programadores se acostumbren demasiado a trabajar con la IA y pierdan esa capacidad de poder programar. Así que yo creo que ahí las empresas lo que tienen que hacer es estudiar bien el caso y decir, oye, sí, Copilot sí, pero ¿cómo lo vamos a utilizar? Y a lo mejor pues no tiene sentido que todos los perfiles lo tengan. A lo mejor se lo puedo dar a los más senior, pilotar con ellos y luego en función de cómo vaya funcionando, pues verlo si lo extiendo y cómo lo hago, ¿no? Bien, bien. Sí, está interesante al final. Yo creo que también como es lo que decías un poco hace un momento, ¿no? Es el primer sector en el que impacta, pero va a ir hacia otros sectores, ¿no? No sé qué opinión tienes sobre cómo va a evolucionar todo este estallido de la AI generativa, básicamente. Claro. A ver, yo creo que ya en muchos sectores la gente lo está utilizando. Lo que pasa que hay empresas que todavía lo prohíben, ¿vale? De hecho, hay casos, ¿no? En Samsung creo que lo utilizaron y subieron documentos confidenciales y, bueno, tuvieron que despedir a esa gente que lo hizo. Pero yo hablando con amigos en diferentes sectores, por ejemplo, en bancos que tiran mucho de Excel, dice que todas las fórmulas de Excel ahora se las hace ChatGPT, por ejemplo. Luego en el tema de fotografía, vídeo, pues también se está empezando a utilizar un montón, ¿no? Todo lo que es procesamiento de documentos también, o sea, darle un documento de 100 páginas que te pueda sacar un resumen súper potente, ¿no? Incluso luego hay herramientas, una herramienta bastante curiosa que se llama Rewind, que lo que hace es que te graba todo lo que vas haciendo en tu ordenador y luego te saca un resumen automático de cómo ha sido tu jornada, ¿no? Incluso te permite rebobinar y decir, oye, ¿qué estaba haciendo yo? O qué página estaba mirando yo y a las 12 del mediodía, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues también al final digamos que está abriendo nuevos casos de uso, ¿no? Que antes pues eran mucho más complejos. Así que yo creo que, bueno, estamos como viviendo ese amanecer, pero vamos, esto va a ir a más. Yo creo que también en los próximos años vamos a ver también hacia dónde va la regulación, porque también yo creo que esto hay que regularlo, porque hay casos de uso que pueden ir muy mal, ¿no? Todo el tema de los deepfakes, ahora mismo puedes coger un vídeo de una persona y hacer un deepfake que sea muy difícil, ¿no?, de detectar. Distinguido. Luego, no sé, tienes un montón de Derechos de cosas que... autor también, sí, hay muchas Sí, casuísticas que van a ser problemas de tal cual. Y luego con esto proliferación. del código, es que al final estás poniendo también en manos de cada vez gente, o sea, hay gente que a lo mejor no tiene el conocimiento, pues poder hacer malware, ¿no? Por ejemplo. Así que yo creo que hay que
O sea, hay que coger estos avances, pero también tener un ojo en, oye, ¿cómo podemos limitarlo o regularlo, ¿no? Para que no se nos vaya de madre, pero sin pasarnos tampoco de frenada, ¿no? Que es lo que a veces nos puede pasar aquí, sobre todo en Europa. Y de hecho hay algunas empresas que no están sacando todavía sus herramientas de AI aquí porque tienen miedo a lo que pueda pasar, ¿no? Claro. Pero Así que yo creo que eso lo iremos aprendiendo también. iremos viendo ahí. Pero sí, coincido que hay que estar atentos y va a cambiar muchas cosas. Te quería preguntar, Jero, que he visto ahí en tu blog, bueno, que trabajas con due diligence techs, ¿no? Me interesaría saber cómo funcionan las due diligence. Bueno, pues digamos que la due diligence es el proceso al que se somete a una empresa que o bien se va a adquirir por otra empresa o bien se va a invertir en ella, ¿no? Yo, digamos, los he vivido desde los dos lados, desde el lado de siendo CTO en una startup, pues hubo varias veces, ¿no? Que por procesos de inversión pues nos hicieron due diligence. Cambia mucho, ¿no? de quién te la haga, pero bueno, la idea principal de due diligence es, oye, yo voy a invertir aquí o voy a comprar esta empresa, quiero saber si lo que dicen que tienen es cierto, ¿no? Pues quiero ver qué activos tienen, quiero ver qué pinta tiene el código, si está todo atado con alambres o no. Quiero entender también qué equipo hay detrás, ¿no? Porque esto es muy importante. Al final, yo voy a comprar una tecnología, un producto, pero este producto pues tiene que crecer, tiene que evolucionar y digamos que el equipo que lo ha creado es el más indicado, ¿no? Para hacerlo. Entonces también me interesa saber cómo trabajan, utilizan metodologías ágiles, hacen un buen uso de las metodologías ágiles, utilizan buenas prácticas, tienen buenas herramientas, ¿no? Entonces, la due diligence, digamos que intenta responder a estas preguntas, ¿no? Todo lo que tiene que ver eso con la tecnología, con el equipo, con los procesos y, bueno, también la parte de la cultura que hablábamos antes es importante, ¿no? Al final, pues ves, ¿no? Si la cultura que tienen es una cultura buena, que se puede integrar bien con tu empresa, si no. Eh, y digamos que esto sería un poco las preguntas que intenta responder, ¿no? Y luego la forma de hacerla pues varía, como digo, ¿no? Hay due diligence que pueden durar una llamada de una hora, ¿vale? Que quizás son demasiado extremos y da tiempo para muy poco, pero luego hay otras due diligence que a lo mejor llevan 2, 3 semanas, ¿no? En las que el auditor pues digamos, va a la startup o la empresa, se sienta con el CTO, se sienta con diferentes ingenieros para entender de primera mano, ¿no? lo que hay. También pues aquí a veces se hacen sesiones de pizarra, ¿no? Y se explica, oye, cuéntame la arquitectura. Eso es una buena forma, por un lado, de entender lo que tienen, qué pinta tiene, y luego también de entender, oye, cómo piensan, ¿no? Qué calidad, ¿no? de equipo, talento tienen. Y esa es un poco la idea principal de esto. Yo creo que también hay, desde el punto de vista del que recibe la due diligence, es importante estar preparado y la mejor forma de estar preparado pues es abogar, ¿no? Por todo esto que hablamos, buenas prácticas, una cultura que haga el foco en la mejora continua, ¿no? Que te prepare para que cuando llegue el día de la due diligence pues puedas dar una buena imagen, ¿no? Aquí también normalmente en todos sitios se cuecen habas, ¿no? Entonces a veces cuando nos van a hacer una due diligence es como, oye, hay que guardar debajo de la alfombra todo lo que podamos porque que no nos vean, ¿no? Pero también el que te hace la due diligence, si ha estado en la otra parte, sabe que en todos lados pues hay cosas que se podrían haber hecho mejor y es comprensible, ¿no? Intentar ocultarlo y pintar una imagen de que todo es maravilloso es más contraproducente porque al final la otra persona se va a dar cuenta de que le estás intentando vender la moto y yo creo que ahí pues es importante
que haya transparencia, ¿no? Y decir, oye, pues esto tenemos identificado que se puede mejorar y bueno, sabemos que ahora mismo pues no, por X motivos no lo hemos podido hacer, pero lo tenemos planificado. Y luego hay también otra parte súper importante es el tema de la seguridad, el compliance, ¿no? Porque muchas veces, pues a nivel tecnológico, a lo mejor puede funcionar más o menos bien, pero de repente ves que cómo tratan los datos, ¿no? de los usuarios, pues no está alineado con la GDPR, ¿no? Entonces ahí, pues si adquieres esa compañía, te puedes estar metiendo en un problema, ¿no? Entonces, esto es otra de las cosas que ve el auditor, ¿no? Totalmente, tiene que tener varias cosas en cuenta, ¿no? Pero siempre le hacemos esta pregunta a los invitados como a modo de consejo, ¿no? Para los que pueden estar oyendo. ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años? Buena pregunta. Pues yo creo que, o sea, para la parte de aprender y de tecnología y todo eso, yo creo que siga, ¿no? Que con hambre, con ganas de aprender, de hacer cosas, proyectos chulos, que busque rodearse de gente buena, ¿no? De la cual aprender. Yo creo que eso es lo que más me ha enriquecido a mí y si a lo mejor pues a mí yo de 20 años le diría que lo busque todavía más. Y bueno, luego también muy importante todo lo que es hacer contactos, ¿no? Que a veces los programadores, y a mí me ha pasado, pues somos un poco, ¿no? Lo importante es la tecnología y estar programando todo el día, pero luego te das cuenta que lo que realmente te ayuda a hacer proyectos grandes es tener un equipo bueno y tener los contactos, ¿no? Entonces, quizá yo le diría eso. También no olvidar la parte de las relaciones, ¿no? Y de la red de contactos. Bien, bien. Una pregunta, Jero, que tengo casi como extra, ¿no? Pero em, todo el rato has hablado como muy de la parte de aprendizaje, de nunca parar de aprender, ¿no? Y creo que es una constante que al final probablemente es lo que te ha llevado a donde estás, ¿no? El hecho de tener mucho interés en lo que haces y nunca parar de aprender. Entonces, no sé si tienes algunos recursos que tú suelas visitar como para formarte o para estar al día de las últimas tendencias y que nos puedas recomendar. Sí, pues un recurso que utilizo bastante es Udemy, porque tiene cursos que son de pago, pero a lo mejor por 10, 20 euros tienes un curso con 50 horas de vídeo hecho por un experto, mucho material, y a mí eso me ayuda un montón, ¿no? Yo, de hecho, la certificación de AWS me la preparé por Udemy y creo que el curso me costó 10 euros y era, vamos, un retorno de la inversión brutal, ¿no? Luego, bueno, obviamente hay tanto material, pero otra de las cosas que me gusta mucho es las librerías online. De hecho, yo tengo el O'Reilly, la suscripción, y es la leche, porque tienes acceso a un montón de libros y muchas veces en Google pues no encuentras, ¿no? Pero cuando quieres profundizar en un tema, irte a un libro de estos que a lo mejor pues tienes un capítulo o un libro entero sobre el tema, es súper potente. Así que yo diría que esas dos. Y luego ahora pues utilizo también bastante el chat GPT, el GPT-4 de hecho, que lo pago, pero la verdad que también ayuda bastante, ¿no? Y yo creo que los tiros van a ir un poco por ahí. Yo creo que a lo mejor pues las propias librerías online acaban sacando su chatbot y ya acabas chateando con los libros, ¿no? Así que el tema del aprendizaje yo creo que va a ser una revolución, ¿no? Con todo esto que estamos viendo. Y a nivel de buenas prácticas, ¿tienes algún, no sé si has hecho cursos porque yo soy conocedor, ¿no? De que en la empresa en la que estabas empujabais ahí bien temas de Solid, de Clean Code, de hexagonal y demás. Entonces, ¿tienes algún recurso especial, digamos, que suelas visitar o que hayas visitado en el pasado? Sí, pues ahí te diría que yo creo que los libros
son donde mejor viene explicado, ¿no? Este tema de Solid, pues el libro este de Clean Code, Clean Architecture, está muy bien. Yo recuerdo haber leído también un libro hace tiempo que se llama Code Complete, y me pareció buenísimo, ¿no? Yo creo que para buenas prácticas lo que más me ha funcionado es libros, y luego también ahora YouTube. Hay gente muy buena haciendo vídeos especializados de un tema, ¿no? Y esto funciona súper bien. Bien, luego te pediremos ahí unos nombres y Vale. los compartiremos. Pero bueno, al final lo que dices, ¿no? La parte de GPT, ¿no? O de AI para ayudarte a generar código y luego leer sobre buenas prácticas para tener criterio, ¿no? Y un punto de vista crítico para tratar ese código. Creo que esa combinación tiene buen acabar. Sí, sí, a ver, yo creo que al principio o sea, leer y programar, ¿no? Y luego ya meter más la parte de Copilot, pero sabiendo muy bien ya lo que estás haciendo. No sé si se puede saltar la parte de programar todavía, Claro. pero Lo bueno, que, lo iremos viendo igual. Lo que decías de empujarlo más para gente que ya es un poco más mid senior, ¿no? Y que los juniors primero aprendan a cómo hacerlo sin ayuda. Tal cual, tal cual. Bien. Bueno, Jero, muchas gracias por estar con nosotros y nada, un placer. Sí, nos gustaría igual, antes de despedirnos, que por si alguien te quiere contratar tus Ah, sí. servicios o contactarte para charlar, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, por un lado en LinkedIn, ¿vale? Mi nombre completo, pues si me buscas por mi nombre completo, Jerónimo Di Pierro, ahí aparezco, ¿vale? Y si no, tengo una web que es fractionalcto.es. Conseguí ese Buen dominio. dominio. Eso también te da te cuenta un poco, ¿no? Cómo está el tema del fractional CTO en España. Pero sí, por cualquiera de esos dos canales me pueden contactar perfectamente. Pero muchísimas gracias y un placer charlar con vos. Genial, gracias a vosotros, un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima.